Mi nombre es Pedro José Cordero González, soy alumno regular de Derecho en la institución de Universidad Fermín Toro en la sección Saya. En este momento le voy a explicar o le voy a hablar un poco sobre los orígenes del desarrollo histórico de lo que es el derecho registral y notarial. Cuando hablamos del derecho notarial o la institución notarial, tenemos testimonio de documento escrito, que esto es con el auge económico de los reinos asirios y babilónicos, surgió la necesidad de elaborar un medio que permite perpetuar y resguardar la información y llevar un control administrativo, llevar inventarios, entre otras cosas más. La creación de la escritura, su origen procede del sur de Mesopotamia, deriva su nombre de la técnica como se graba en forma de cuña y de la cual surgieron las demás lenguas que se originaron en Medio Oriente. Esto data de 5000 años antes de Cristo. La escritura del pueblo hebreo, cuando hablamos del pueblo hebreo, es del Zohar o escriba, que era el nombre, era un hombre letrado, lo que para la época era excepcional, ya que la mayoría de los líderes y reyes eran analfabetos, estaban consagrados al estudio, interpretación y explicación de la ley mosaica. Cuando hablamos de los escribas, estamos hablando de que existieron 4 clasificaciones. Entre estas tenemos las escribas reales, las escribas estatales y las escribas de ley, inclusive escribas del pueblo o del común. Cuando hablamos de escribas reales, es que autenticaba los decretos, resoluciones reales. Las escribas estatales, quienes fungían en secretario de la corona y de los tribunales, así como cargos en la administración pública. Cuando son escribas de la ley, estos eran quienes interpretaban la ley y su función era también de carácter religioso, dándose la condición similar a la de los sacerdotes. Las escribas del pueblo o del común, esto era quienes tenían una función pública limitada, eran experimentados, redactores, ofrecían un servicio al público, pues. Redactaban un documento legal como contrato de matrimonio, título de compra y cosas, por lo menos contrato de arrendamiento, cosas así. Cuando hablamos de los escribas en los pueblos mesopotámicos o Asiria y Babilonia, por lo menos son citas son de citas obligadas de las leyes del Ur-Nanum, atribuida al rey Ur del año 2050 a.C., las cuales solo existían fragmentos incompletos del código Bilalama, elaborado hacia el 1950 a.C., formado por 60 artículos hallados en 2 tablas de arcilla que trata del matrimonio y de las sucesiones, de los daños a personas y cosas de sus compensaciones. Cuando hablamos de las leyes de esta época, también hablamos de las leyes de Lipit-Ishar de 1850, que estas estaban conformadas por 30 artículos, acompañados de un prólogo y un epílogo. Ahora, cuando hablamos de la escriba entre los egipcios, estamos hablando que también así eso fue aproximadamente del tercer milenio antes de Cristo, y existían en egipcios títulos escritos en papiro denominados paseos o títulos de vivienda. Más adelante, hacia el tercer milenio antes de Cristo, encontramos otro antiguo documento legal, como era el testamento. Posterior a esto, en los años entre 1100 o inclusive en 1770,
antes de Cristo, los egipcios podrían dejar propiedades a sus sobrevivientes mediante este documento. Generalmente llevaba el sello de un funcionario de cierta importancia como un sacerdote o el sello que le daba el estatus de documento público. Cuando existía, por lo menos en ese tiempo, existieron tres clases de documentos. Cuando hablamos de tres clases de documentos, estamos hablando de, por lo menos, el Audenticus, o otro de estos documentos era el quirógrafos, y el otro es cheirógrafos. Esto, cada uno de ellos, por lo menos el documento auténtico, era documentos públicos que eran autorizados por un funcionario del Estado. El quirógrafo era que comprendía a su vez épocas de antápoca y sinágrafa. Cuando hablamos del cirógrafo, eran los documentos manuscritos por los particulares del alba y los funcionarios públicos. Pero vuelvo y repito, cuando estamos hablando de quirógrafos, hablamos anteriormente que era antápocos y sinágrafos. En la época de que, por lo menos en la anátapo, la época que permitía al deudor evidenciar el pago de sus obligaciones y así evitar las demandas de acreedores. Cuando estamos hablando del sinágrafa, que consistía en un convenio bilateral suscrito y sellado por los otorgantes con participación de numerosos testigos. Y podríamos decir que, bueno, en esta circunstancia, en escribas en Roma, hay otros autores que hablaban del tabelio o tabellarius, que era el notarius, y el amanuensis. De este tuvieron ciertas funciones de notarios tabellarius o tabellones o tabellión. Esto era notarios. El notario era el auxiliar de la autoridad administrativa, las cuales imponían el sello de certeza a los edictos y documentos oficiales. Los tabularios fue considerado como uno de los funcionarios que tenía cargo de redacción y guardaba de los documentos públicos. El tabelio o tabellión puede ser considerado como uno de los antecesores más directos de lo que es el notario actual. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la evolución de lo que es el registro o notaría, también estamos hablando del insinuatio. Era la evolución del instrumento público por parte del Estado mediante el Poder Judicial, de los contratos contenidos en documentos redactados por un tabelio, que es el que estábamos hablando anteriormente, que era el que daba función como un notario actualmente. Y esto se clasificaba en el rogatorio, que consistía en la solicitud de servicio que debían realizar por parte interesada del tabelio o tabellión para obtener su servicio. La seda, que consistía en la nota de que tomaba el tabellión o el tabelio en presencia de las partes que contenía lo acordado por estas. Y el absoluto, el tabelio, transcribía el proyecto de contrato y ya revisaba, aprobaba las partes de las hojas del papiro y el papel conocido de protocolum, que es similar a un manuscrito actual de público. Ahora bien, cuando hablamos de la escriba en la época medieval, ya pasamos varias épocas y por lo menos pasamos de Roma, ahora pasamos a la época medieval. En la época medieval, la combinación de las legislaciones romanas y la consuetudinaria germánica daba nacimiento al notario moderno. La profesión del notario se iniciaba en la Europa occidental en la Edad Media.
En este ámbito, la escuela bolognesa de notario en Italia, esta escuela de notariado es 1928, que incluyó en toda Europa. Su fundador fue Ranieri di Perugia, pero el notario más influyente en este periodo fue Ronaldinho, quien publicó en 1234 la obra titulada Summa Ordania. Cuando avanzamos más de lo que fueron notarios, o por lo menos en varios países de Europa, por lo menos estamos en lo que es el notario de España, que este era un profesional privado que se nombraba por el rey o por el monarca, cuyos servicios estaban disponibles en su despacho al público general. Cuando hablamos de estas cuestiones monárquicas en lo que fue un notario en España, hablamos de 3 periodos. El primer periodo consistió en distinguir el papel de los jueces del papel de los notarios, afirmando que aquellos solo fallan en contiendas en tanto que éste tiene por misión en prevenirlas también. Según el segundo periodo, se caracteriza porque él se determinaban las funciones como público, pues en ese caso era función directamente al público, a la sociedad. El tercer periodo fue denominado Reforma de los Reyes Católicos, y esta se atribuía en una primera época y una segunda época. Cuando hablamos de la primera época, esto se inició antes del descubrimiento de América y no pasa del siglo XV, que fue la primera época como tal que se inició esta reforma de los Reyes Católicos. Cuando hablamos de la segunda época, estamos hablando de las disposiciones de esta segunda, pero esta fue en la época que son como el tiempo del siglo XVI. Fue este periodo de la segunda época. Cuando hablamos de más adelante, lo que es las leyes de notaría, ahí se fomentó o se inició lo que es la ley de notaría en 1862. El notariado español alcanza su mayor auge con la emisión de la Ley Orgánica Notariada en la fecha 28 de mayo de 1862, yendo aparejado justamente con la ley del reglamento de la organización y el régimen notariado. Esto fue emitido en el año 1944, siendo ambos que regulan la función notarial española en la actualidad. Cuando hablamos en lo que es el notariado en las colonias españolas, cuando se habla de eso, estamos hablando de las partidas que constituyeron un conjunto de relaciones sobre la profesión del notariado, o el notario, perdón, y sus atribuciones que fueron aplicadas a España y a las colonias hasta mediados del siglo XVIII. Cuando hablamos del notario, por lo menos en Francia, estamos hablando que los notarios en Francia fueron funcionarios públicos con facultades para obtener actos de contratos que sean confiados por parte de que desean impartir carácter auténtico a un acto público. Bien, ahora cuando hablamos del notario en Italia, se hizo distinción entre la república extrajudicial del notario y la autoridad del juicio del juez. Ahora, cuando ya hablamos de Europa, vamos a hablar con la parte de Latinoamérica, Suramérica. Estamos hablando que existieron varias culturas, entre estas fueron las mayas, las aztecas y la cultura inca. Cuando hablamos de la maya, estamos hablando de lo que es el escribano, y ellos decían, el nombre como tal era Aixicbac, es el señor escribano, quien era persona sabia de una amplia cultura
eran artistas, pintores, escultores, y su función era escribir las crónicas de la comunidad. Cuando hablamos de la cultura azteca, es la historia más que todo de las Indias, de la Nueva España, que cumplía funciones similares a las de lo que son los escribientes de lo que es el tabeculio o traculía, que viene siendo el mismo o parecido el nombre, o se dice que es un escribano igualmente, pues, que es el que llevaba las crónicas de la comunidad. Cuando hablamos de la cultura inca del Perú, estas son, bueno, estos funcionarios eran aquellos que son ángeles con las cuerdas y los nudos, y ellos llamaban a esto el quipus. Por lo menos eran documentos con los que los burócratas del imperio compartían entre sí. Y esto era para, más que todo a futuro, bueno, llegar y tener en cuenta de que eso se pudiera utilizar para cuestiones de aplicar la ley o inclusive impuestos. Cuando hablamos del notario en Venezuela, bueno, el notario en Venezuela existió en Venezuela pues, durante la dominación colonial de España y comienzo de la República, rigiéndose por la legislación hispana en ese entonces. Ahora, cuando hablamos ya hablamos ya de lo que es el derecho notarial, vamos a hablar un poco sobre el derecho del registral. Bueno, cuando hablamos del derecho registral es aquella que se practicó en los pueblos antiguos, cuya finalidad fue añadir formas que fueron más allá de las simples consensualidades del contrato o compraventa de un inmueble. Ahora bien, si vamos a lo que son los egipcios tenían dos términos o dos formas de llevar esto. Uno era el biblioseque de mansión Logón, y el otro era la sección biblioseque. Entonces, cuando hablamos del biblioseque de mansión Logón, son los archivos de negociaciones en donde se conservaban las declaraciones hechas cada 14 años. Cuando eran la cuestión del otro, que es la acción biblioseque, eran funcionarios análogos a los registradores que intervenían en la contratación inmobiliaria y en la transmisión de los derechos de igual carácter. Cuando hablamos de otra parte de Europa, en Grecia, ellos, por lo menos en la cuestión registral, en Grecia se limitaba en bandos de declaraciones escritas, autoridades y otras formalidades. Por lo menos en Roma existieron lo que es el mancipatio, el ium jurisdictio y lo que es la tradictio. Cuando hablamos de la mancipatio, es el antiguo derecho romano que consistía en la enajenación de una propiedad, ya fuera bienes muebles o inmuebles. Cuando hablamos de el ium jurisdictio, era un modo de transmisión de la propiedad anterior a lo que era la ley de las 12 tablas. Cuando hablamos de la pratidio, era la entrega de alguien era como la entrega de algo o la tradición de la cosa vendida, que era lo que se le pasaba a la otra persona. Muchas gracias por haber atendido a mi exposición y espero su próxima respuesta, profesor, y muchas gracias y pasen un feliz día.